el evangelio en la santificación del discípulo. Y este mensaje, pues no había más que ponerle pues de lo que se trata. No hay ya más condenación, le he puesto de título. No hay ya más condenación. Y está así como que, ¿por qué nomás dices no hay condenación? Porque Pablo no lo dijo así. Y yo quiero que vean ustedes el énfasis que Pablo lo está haciendo. No hay ya más condenación. Y vamos a leer Romanos desde el versículo 7:21 hasta el 8:4. Recuerden ustedes que en el capítulo 7 Pablo estaba manejando este dilema, que aquí lo define así, dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Y luego viene esta expresión: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En estos 3 capítulos, 5, 6 y 7, hemos estado hablando, no hemos estado hablando sobre lo que nosotros debemos hacer, sino lo que Cristo ha hecho por nosotros. Hemos estado hablando de nuestra salvación, hemos estado hablando del fruto de la justificación en nuestra vida. Estos argumentos, toda esta extensión de profundidad de argumento de Pablo, que empezó en el 5, hablando de, por lo tanto, nuestra justificación trae esto, fruto. Termina en el capítulo 7 con esta nota, como pareciera como de un poquito de desánimo al ver todo lo que Cristo hizo por nosotros y el resultado de la justificación. Y luego dice: pero encuentro este problema, encuentro este dilema, encuentro esta paradoja, que dentro de mí todavía hay pecado residente. Entonces Pablo termina el argumento, obviamente, ahí en el 7:25, porque empieza en el capítulo 8:1 con esta expresión por consiguiente. Bueno, aparentemente empieza con esa palabra. Está esa palabra ahí, pero en el griego, por consiguiente, no es la primera palabra. La primera palabra es no. No hay condenación. No hay ya esto, y no solamente no hay condenación, sino no hay más condenación, no hay ya ninguna condenación, no hay nada de condenación, está diciendo Pablo. Esa expresión que él usa, ese no, es un no que significa así un no total, un no absoluto. Pero está ese no ahí en referencia a todo lo que ha estado diciendo antes. O sea, no solamente en referencia a que, bueno, hay todavía pecado en nosotros, ¿verdad? Como muchas veces interpretamos este pasaje así, ¿verdad? Dice Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque todavía encuentro yo esta ley en mis miembros, que hay pecado en mí. Y entonces
decimos, pero no hay condenación. Pero no está diciendo eso Pablo. Está diciendo todo esto y dice, por consiguiente. Entonces, la conclusión del argumento es que todo lo que Cristo hizo para todos los que están en Cristo Jesús es traer esto: no hay ya más condenación. No hay ninguna condenación. No hay ni una sola condenación. No hay nada de condenación. Es una afirmación contundente, definitoria, con la intención de Pablo como darle un golpe al clavo así a la justificación que hemos recibido, de tal forma que quede absolutamente anclada en nosotros esta verdad. Nunca partimos de una condenación de parte de Dios. Entonces vamos a hacer un repasito nomás. Voy a traer 5 cosas, así rápidamente, de qué es lo que llevó a Pablo a exclamar, por consiguiente no hay condenación. Recuerden ustedes cómo empieza. En el capítulo 5, empieza de una manera parecida, habiendo hablado en el 3 y en el 4, desde el 1 hasta el 4, habiendo hablado de lo que es la justificación, lo que hizo Cristo en la cruz al pagar como propiciación con su sangre nuestro pecado. Empieza el 5 diciendo, por tanto, habiendo sido justificados por la fe. Ahí está el argumento. Fíjense cómo empieza Pablo. En el 5:1. Por tanto, puesto que fuimos santificados en Cristo por la fe, y luego dice, lo primero que dice es, tenemos paz con Dios. Esa tenemos paz es el primer elemento. La primera consecuencia, el primer resultado de la justificación es que ahora nosotros tenemos paz. Hemos sido reconciliados con Dios. Todo empieza en esa justificación, y lo que esa justificación trae entonces es que nosotros hemos recibido paz, tenemos paz, hemos sido librados de la ira de Dios. Ahora estamos bajo el favor de Dios. Ya Dios no nos ve como enemigos. Hay ahora amistad y relación con Él en paz, en el shalom de Dios. De tal forma que dice el capítulo 5, su amor ha sido derramado en nuestros corazones. El amor que Dios demostró al enviar a Jesús a morir cuando nosotros aún éramos pecadores, ahí lo demostró. Ese amor ahora lo tenemos en nosotros. Hemos sido reconciliados de tal forma que nuestro estatus, nuestra condición, nuestra posición delante de Dios cambió de ser enemigos a ser aceptados, perdonados delante de Dios. En lugar de enemistad, tenemos ahora paz con Dios. Esa es la primera que quiero recordarles, el primer principio que partimos ahora de paz. Un segundo principio. Ahí en el 5 también hemos recibido el don de la justicia, el regalo de ser declarados justos delante de Dios. Y lo recibimos por imputación, lo recibimos como un regalo, como que se nos dio, se nos acredita algo que nosotros no nos ganamos, que no merecíamos. Okay, estamos en una era, en un reino de gracia, bajo la gracia de Dios. Y así como antes estábamos bajo el efecto del pecado de Adán, éramos hijos de Adán, estábamos en ese, digamos, en esa era, en ese reino de la carne, del pecado, de la culpabilidad. Fuimos trasladados al reino de su Hijo amado. Entonces ahora hemos sido constituidos por el segundo Adán, por Cristo. Así como heredamos de Adán la culpabilidad por el pecado original, así heredamos y recibimos como un regalo de Jesús
su propia justicia, de tal forma que dice el 5:19 que fuimos constituidos justos delante de Dios. Donde abundó el pecado, abundó mucho más. Fue un tsunami de gracia que vino sobre nosotros, al punto que ahora nosotros, dice, podemos reinar en vida por medio de Jesucristo. Estamos reinando en el hecho de que ya no estamos condenados por nuestro pecado, sino que ahora al ser justificados, ahora reina sobre nosotros una gracia que se manifiesta en este gran regalo, en esta dádiva de que somos justos delante de Dios, que no tenemos que ganar una justicia, no tenemos que ganar la aceptación de Dios, sino que se nos constituyó a nosotros, y aún se nos otorgó un estatus de justicia, de estar en rectitud delante de Dios por los méritos de Cristo y no por los nuestros. No sé que para algunos de ustedes eso suena muy raro, pero esa es la verdad, es lo que está diciendo Pablo en el argumento, capítulo 5. Número 3, en el capítulo 6 dice que nosotros hemos sido unidos a Cristo Jesús. Fuimos unidos a Cristo de tal forma que el Espíritu Santo ha venido en nuestra vida y ha hecho esta obra de que Cristo reside ahora en nuestro corazón y nosotros estamos en Cristo. O sea, nosotros en Él y Él en nosotros. Hay una unión íntima, profunda. Una unión que ha traído como consecuencia que así como Cristo murió en la cruz, nosotros hemos muerto al pecado. Por medio de la muerte de nuestro viejo hombre, nuestra antigua manera de ser. Ya murió lo que éramos antes, ya no somos iguales. Antes éramos unos pecadores perdidos, condenados por la ira de Dios al juicio eterno y a la destrucción eterna. Ya no somos eso. Eso ya murió. El viejo hombre murió. El hombre en lo natural, el hombre esclavo del pecado, el hombre caído, el hombre que vivía gobernado por sus deseos, ese hombre viejo murió junto con Cristo. Y porque estamos unidos con Cristo, entonces tenemos ahora su vida. Y estamos llamados a esa novedad de vida, una vida nueva, en una nueva era, en un nuevo reino, bajo otro régimen. Somos otras personas unidos a Cristo. Número 4, dice también el capítulo 6:5, perdón. 6, sí, no es el 6:5. Es el 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Fuimos libres, hemos sido libres de la esclavitud del pecado. Hemos sido libertados del poder y del dominio del pecado sobre nuestras vidas. De tal forma que ahora podemos presentar nuestros cuerpos para servir a la justicia de Dios, para servir a Cristo. Ahora podemos aspirar a agradar a Dios. Ahora podemos aspirar a hacer la voluntad de Dios. Antes no podíamos hacer eso. No teníamos la capacidad de no pecar. Ahora tenemos la oportunidad de poder vivir para el Señor y poder vivir en obediencia y tener como fruto, no la destrucción, sino tener como fruto nuestra santificación. Número 5, capítulo 7, principio del capítulo 7, también en el 7:6 dice que ahora nosotros somos, y déjeme ponerme los lentes para poderlo leer. Dice, pero ahora, 7:6, ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. No solamente hemos sido liberados del dominio del pecado, también hemos sido liberados de la demanda de la ley, porque Cristo la cumplió. Y Cristo la cumplió, y entonces ahora fuimos unidos a otro marido. Ahora estamos en Cristo, ya no estamos bajo la ley.
pero fuimos liberados de esa esclavitud, fuimos liberados de esa demanda para que ahora nosotros podamos servir a Dios libremente, no porque se nos demande en una ley, sino porque lo amamos. Entonces es una nueva vida donde morimos a la ley para ser unidos a Cristo y ahora su obediencia está en nosotros. Ahora su poder está en nosotros. Ahora su amor al Padre está en nosotros. Su santidad está en nosotros. Por medio de esa unión, de tal forma que ahora aspiramos a cumplir su voluntad como respuesta a su amor, en su gracia, por el poder de su Espíritu, y llegamos a poder decir que sus mandamientos no son gravosos para nosotros. 5 verdades. 5 verdades que Pablo está diciendo, por consiguiente. Ahí están estas cosas. Miren el resultado de la justificación. Eres libre de la ley, eres libre del dominio del pecado. Ahora tienes paz con Dios, ahora estás unido a Cristo. Todas estas cosas las tenemos. Por consiguiente, dice Pablo, no hay nada de condenación. Pero ¿qué con el resto del capítulo 7? ¿Qué con la mala noticia de que sí nos libra del dominio del pecado, pero no nos quita el pecado? El pecado sigue ahí residente, sigue allá, como dice Pablo, está en mi carne, está en mi naturaleza humana todavía. Está presente el pecado de tal forma que hacemos lo que no queremos hacer. Y hay esta ley en nuestra carne que el pecado está aún presente en nosotros. Qué curioso, no curioso, ¿verdad? La inspiración del Espíritu Santo inspira a Pablo de una manera gloriosa, 5, 6 y la primera parte del 7, y también lo inspira a que él describa la condición de todo creyente, de cómo batalla y hay una lucha interna de la oposición del pecado con la oposición del Espíritu. Hay una lucha ahora que lo lleva a él. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo, ya está anhelando ser libre totalmente de su carnalidad. Y después dice, por consiguiente, no hay condenación. No puede haber condenación. Por todo lo que Cristo hizo, y aún así dejarnos el pecado residente para que nosotros batallemos. Eso, dice Pablo, también es parte del argumento de que no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Y ahora en el capítulo 8, que es un capítulo glorioso, es uno de los capítulos más favoritos de toda la gente, de toda la historia del cristianismo. Todo el mundo habla del capítulo 8, ama el capítulo 8. ¿Por qué? Porque el capítulo 8 lo que hace es afirmar al creyente en su fe, es alentarlo y darle seguridad en su salvación. ¿Sabías tú que Cristo quiere, la Biblia quiere que tú estés seguro de que eres salvo? Que no lo dudes, que no te cuestiones, ¿seré o no seré? Yo escucho a veces, y porque nosotros mismos lo hemos mencionado, que hay momentos en donde a veces hasta tú mismo te cuestionas si seré salvo, porque hice una tarugada ya, ¿verdad? Pequé de una manera tan horrible, peor que antes que conociera a Cristo. Y dices, no, pues probablemente no soy ni salvo. Hay personas que deben cuestionar su salvación. Pero aquí el capítulo 8 está escrito y Pablo va a empezar un argumento para que tú estés seguro y tengas evidencia de que eres verdaderamente salvo en Cristo Jesús, de que estás en Cristo Jesús. Y Pablo empieza diciendo, si todo esto es cierto, si todo lo que hizo Cristo es cierto, entonces no hay condenación.
Todo esto que vimos anteriormente refuerza tanto lo positivo como lo negativo, que hay una verdad sobre todas en donde tiene que estar fundamentada nuestra vida cristiana y nuestra vida de santificación. Hemos sido justificados de manera definitiva. No hay condenación sobre nosotros. Y si no entendemos lo que es la condenación, se los voy a poner muy sencillo. La condenación es lo contrario de la justificación. ¿Okay? La condenación no es que te sientas condenado. La condenación no es que te sientas culpable. La condenación no es que venga el Satanás y el acusador y te acuse y te sientas mal. Condenación es un estado. Miren, ¿qué es la justificación? Significa que somos declarados no culpables delante de Dios, somos declarados justos ante sus ojos. Esa es la justificación. La condenación significa lo contrario, que somos declarados culpables y pecadores delante de Dios. Pero la condenación y la justificación, Pablo está haciendo el argumento de lo que significa la justificación y el resultado de la justificación. Pero la condenación también tiene un resultado. Y para entender lo que es la condenación, nomás piensa en esto. Dios, dice la Biblia, condenó a Sodoma y Gomorra. ¿Qué le pasó a Sodoma y Gomorra? Esa es la condenación. O sea, la condenación es que Dios, el justo juez, declare a una persona culpable. Pero automáticamente cuando Dios declara a una persona culpable, lo está sentenciando a la destrucción. Eso no es una cosa ligera. Cuando Pablo está diciendo no hay ninguna condenación, quiere decir date cuenta de que fuiste librado. Esto es una cosa que debe de estremecernos cuando se nos está diciendo tú ya libraste ese dictamen. Estás en otra fila. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que estás en una fila y una fila va para la ejecución y la otra fila va para la puerta que va hacia afuera? O sea, tú ya no estás bajo ese régimen. Ya no estás y nunca estarás bajo ese régimen, bajo esa condición. No hay condenación. No lo hay. No hay ninguna. Definitivamente. Si tú estás en Cristo Jesús, tienes tú que saber esto, que ya tú no fuiste ni serás nunca sentenciado a la muerte y a la destrucción. Fuiste librado de ello. Por eso se llama salvación. Cristo Jesús te salvó de eso. Entonces Pablo exclama de una manera determinante. No hay condenación, y no solamente estamos hablando en términos forenses, de que forense significa términos legales, ¿verdad? Si eres culpable o no culpable, estás hablando de vida y muerte. Estás hablando que antes estabas en la muerte y ahora ya no hay más eso. Y no lo hay en su totalidad. O sea, está aquí esta palabra después del capítulo 7. O sea, que no hay condenación por tus pecados. Y como les decía, la mayoría de nosotros no tenemos problema en creer que Cristo nos ha limpiado y librado de todos nuestros pecados. Pero no hay condenación tampoco por los pecados de tu presente. No hay condenación por el pecado que está ahorita en tu carne. No hay condenación por el pecado futuro. Eso es una cosa determinante. No hay nada, no hay condicionantes en la condenación, en que no hay condenación. No, Pablo no dice no hay condenación, ninguna condenación, si es que te portas bien. Es una cosa que debe de estremecernos, que debe de sacudirnos, que tú te ves y dices, soy un miserable, traiciono a mi Salvador todos los días, y el Señor te dice,
Pero recuerda, acuérdate de esto, no hay condenación. Tú ya no fuiste condenado. Entonces eso es algo que nos estremece. Estamos hablando de una nueva realidad, una nueva identidad. Algo que es mucho más poderoso que esa persistente presencia del pecado en nuestra carne. Pablo está haciendo este esfuerzo porque eventualmente va a hablar de lo que debemos hacer. Pero si esto no está ahí, firme, vamos a terminar tratando de hacer esas cosas para no ser condenados. Y Cristo, como hace todas las cosas así como que al revés, ¿verdad? El último será el primero. El que muera, vivirá. El que quiera ser el primero, será el último. O sea, entonces, el que quiera no ser condenado, ya no es condenado. No tiene que hacer nada. Tú dices, no tiene sentido. Ese es el escándalo del evangelio. Es un escándalo para el hombre. Te aniquila, te deja sin nada, sin habla, sin contribución. Te está diciendo, tú no eres condenado porque Cristo pagó por tus pecados, porque Cristo vino a hacer lo que tú no podías hacer. Ahora, entremos al capítulo 8. ¿Cómo sabemos que no hay ya más condenación en nosotros? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es el síntoma de todo creyente que ha sido liberado de la condenación, que ha sido justificado? Pablo te lo dice aquí. Y pongan siempre nota en las palabritas estas que conectan las frases en la Biblia. Por consiguiente, lo conecta con todo lo que viene anteriormente. No hay ahora condenación. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, a los que han sido unidos a Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces aquí Pablo nos está diciendo que el Espíritu Santo que se nos ha dado al ser unidos con Cristo no es nomás una fuerza, no es nomás una ayuda, sino que el Espíritu es lo que nos da a nosotros nuestra nueva identidad. Y saben una cosa, lo que vamos a estar viendo en el 8 es que el Espíritu Santo se experimenta. En otras palabras, aquí lo pone Pablo así: andamos conforme al Espíritu, vivimos conforme al Espíritu. Se manifiesta en nuestra vida. Lo podemos verificar. Pablo no está diciendo que no va a haber condenación para los que logren caminar en el Espíritu. No lo está poniendo como una condicionante, sino que está afirmando que lo que para nosotros debe ser la prueba de que en realidad hemos sido justificados, de que en realidad no somos condenados. En otras palabras, está trayéndonos seguridad plena de nuestra salvación. Y lo pone de esta manera en el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Y aquí es donde la palabra de Dios nos forza intelectualmente a tratar de entender lo que dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. Y vuelve a hablar en términos de la ley. La ley del Espíritu de vida en Cristo te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte.
O sea, noten ustedes la palabra ¿por qué? Esto es verdad. Esto es verdad, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu, en otras palabras, el Espíritu ha hecho algo. Sabemos que nadie puede ser salvo por medio de la ley. La ley te lleva solamente a condenación y muerte, porque nadie la puede cumplir. Entonces la ley, dice el capítulo 6 y el capítulo 7, la ley tuvo que morir. Tuvo que morir, o sea, tuvo que suceder algo que cumple esa ley de tal forma que aunque es una ley buena, aunque es una ley santa, aunque es una ley que expresa la voluntad de Dios, no es el medio de salvación. Murió la ley como medio de salvación, tiene que tener ahora una función diferente. Pero ya esa función no va a ser. Nadie se va a salvar cumpliendo reglas. Nadie va a ser aceptado delante de Dios porque intenta en su esfuerzo agradar a Dios haciendo cosas. La ley lo único que hace es revelar nuestro pecado y inclusive dice el capítulo 7 que despierta en nosotros más pecado. Pero dice ahora ha venido una nueva ley. Una ley que trae vida, no una ley que trae muerte. Una ley que viene con una vida y nos libera de la demanda de la ley. Hay una ley nueva en nuestra vida, de la misma forma que antes había una ley en nuestra vida que era solamente la ley del pecado y la muerte. Hay algo nuevo en nosotros que funciona como una ley. El Espíritu Santo habita en nosotros como una nueva ley. Y está ahí y no te lo puedes sacar, ni nadie te lo puede quitar. Se te dio, está operando en tu vida. ¿Qué es? ¿Cómo es que el Espíritu es una ley? Y la manera más sencilla de verla y la manera que te va a identificar a ti que verdaderamente el Espíritu Santo está dentro de ti es recordándote lo que es el nuevo pacto. Cientos de años antes de que viniera Cristo Jesús, el Señor, cuando estaba ejecutando su juicio contra Judá, contra su propio pueblo, nos dio por medio de 2 profetas lo que Él iba a hacer cuando viniera Cristo Jesús. Y dice Ezequiel, aquí lo van a poner en la pantalla porque quiero que lo lean, Ezequiel 36, 25 al 27. Y dice, entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. Es una referencia a la limpieza de la justificación. Dice, quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo. Ahí está la regeneración. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y no está hablando de la carne del Nuevo Testamento que está hablando Pablo, sino de la piedra comparado con algo que sea sensible. Y luego la conclusión, versículo 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu, y noten esto, y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. O sea, el nuevo pacto, desde que está siendo anunciado, está diciendo el Señor, yo voy a hacer una cosa diferente. La ley que estaba grabada en piedras, ahora la voy a escribir en corazones nuevos que voy a poner adentro de ustedes por mi espíritu. Mírense cómo lo puso Jeremías 31, 33, porque este es el pacto, el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La ley del Espíritu
hermanos. Es que el Espíritu Santo viene en nuestras vidas y nos cambia el corazón. De tal forma que ahora el creyente es completamente diferente en cuanto a la ley. El creyente ahora ama la ley de Dios, pues la tiene escrita en su corazón. El creyente ahora, y por medio del Espíritu Santo, lo que era imposible para la ley hacer, que es santificarnos, ahora la ley del Espíritu sí le es posible hacer eso. Nos cambia. Escuché al doctor Sinclair Ferguson dar este ejemplo. Dice que tuvo un conocido o supo de un hombre que era una persona muy eminente, una persona de muchos recursos, y le dijeron: ¿sabes qué? Tú tienes un problema en el corazón. No sé, un soplo o alguna cosa así. Y esto es muy común, que nacemos con alguna deficiencia en el corazón. Entonces esta persona que tenía tantos recursos dijo: ya sé lo que voy a hacer. Voy a ponerme en condición física excelente. Y entonces empezó a comer puras cosas saludables, empezó a hacer mucho ejercicio. Dijo: yo voy a fortalecer mi corazón. ¿Saben qué pasó? Se murió. Entonces decía el doctor Ferguson esto, ¿verdad? O sea, él tenía un problema en el corazón. Lo que él necesitaba era otro corazón. Pero él en su esfuerzo quiso lograr algo con el corazón deficiente que tenía. Bueno, el nuevo pacto es, nosotros teníamos un corazón de piedra, que la ley de Dios rebotaba en nuestro corazón de piedra. Rechazábamos todo lo que viniera de Dios, como dice el capítulo 3. Nadie buscaba a Dios, nadie quería, no había ni un justo, ni uno solo. Entonces dice Dios: yo te voy a quitar ese corazón y te voy a poner un corazón de carne. Pero ese corazón tierno, ahí yo le voy a escribir, ya en una piedra, ya en una tabla, como las tablas que le dio a Moisés. En tu corazón te voy a escribir mi voluntad. De tal forma que llegamos un día a decir: ya no me es gravosa la ley de Dios, ya no me pesa, ya no me duele. La ley del Espíritu obra en nosotros y nos regenera de tal forma que ahora, libres del poder y del dominio del pecado, podemos en amor cumplir la voluntad de nuestro Señor. Ahora, pero no solamente eso. La ley del Espíritu también, vimos ahorita que leíamos el capítulo 7:21, que Pablo dice: yo veo esta ley que está en mi carne, que está en mi cuerpo, esta ley, que el mal está presente en mí. Hay una ley de pecado, hay un principio que no puede ser sacado más que cuando muramos. Pero dice: pero en el hombre, dice interior, dice, me deleito con la ley de Dios. Entonces Pablo, habiendo dicho que ha muerto a la ley y que hemos muerto a la ley, hemos sido liberados de la ley, dice Pablo: pero yo adentro me estoy deleitando con la ley. Ahí está la ley del Espíritu. Y vimos también en el capítulo 5 del libro de Gálatas que dice que el Espíritu se opone al pecado para que no hagas lo que quieres. O sea, se opone el Espíritu. Es una ley que está oponiéndose a la ley del pecado que está dentro de nuestra carne. Y es tan real esa ley, porque eso es lo que me duele, hermanos, que yo estoy mucho más consciente del pecado residente en mi vida que de la ley del Espíritu en mi vida. Yo estoy más consciente que está residente aún en mí el pecado, que el hecho que el Espíritu Santo de Dios reside en mí. ¿Quién es más poderoso? Aquí lo cantamos: mi pecado fue tan fuerte. Pero
Dios fue más fuerte, su salvación es más fuerte, su gracia es mucho mayor, donde sobreabundó el pecado. Y si en tu vida sobreabunda el pecado, déjame decirte, sobreabunda aún más, súper, hiperabunda la gracia de Dios en tu vida. Pero desgraciadamente no vivimos así. Y Pablo está diciendo, la ley del Espíritu vino y derrotó y nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo opera eso, verdad? Dice que antes, por ejemplo, la ley despertaba en nosotros todo tipo de codicia cuando oíamos que la ley dice no codiciarás. Entonces dice Pablo, yo oía no codiciarás y eso despertaba en mi carne todo tipo de codicias. Como le dices al niño, no se vaya a comer estas galletas que están aquí, ¿verdad? Y él inmediatamente quiere saber por qué no se puede comer esas galletas y quiere comerse esas galletas y se las va a comer. Eso somos nosotros. Esa es la ley del pecado en nuestra carne. Pero lo que hace la ley del Espíritu es ahora el Espíritu está hablando a tu vida, está escrito en tu corazón, y en lugar de que te diga no codiciarás, porque somos libres de la ley, ahora el Espíritu te dice qué bueno es vivir en contentamiento. Entonces ese mandamiento de no codiciarás ya no es gravoso y ya no te despierta codicia, sino que adentro de ti hay un deseo ya presente y activo, perdón, que te quiere mover a vivir en contentamiento. ¿Entiendes lo que significa que ya no estás bajo la ley? Que ahora estás bajo la ley del Espíritu. Que ahora el Señor te puso algo adentro de ti que si tú vives en fidelidad, en obediencia a ese Espíritu, tu caminar, andar en el Espíritu, básicamente vas a estar haciendo la voluntad de Dios porque ya está escrita dentro de ti por medio del Espíritu. La santificación, hermanos, no parte de los mandamientos, parte de nuestra comunión con Dios. Sí, es lo que Pablo quiere que entendamos. Miren lo que dice el versículo 3. Dice el 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Y miren el versículo 3, que es glorioso. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, la ley no pudo santificarnos. ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo. Ahorita que oraba Alex, Señor, lo hiciste todo tú. Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne. Dios lo hizo ¿cómo? Lo hizo enviando a su Hijo, a su propio Hijo en semejanza de carne. Y noten ahí, si tienen una Biblia de las Américas, ahí donde dice y como ofrenda, si ustedes se fijan, está en itálicas. Porque eso es una interpretación. O sea, el texto original nomás dice, envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y por el pecado. Y dice, condenó al pecado en la carne. Volvemos al Evangelio. Todo esto lo hizo Dios. Y lo hizo, y esa es la razón por la que podemos decir que no hay ninguna condenación sobre aquel que está en Cristo Jesús, porque Cristo fue enviado en nuestra semejanza, en nuestra debilidad. Él nació, aunque sin pecado, nació en carne, se encarnó en nuestra misma carne. La única diferencia es que sin pecado, pero Él tuvo la misma debilidad. O sea, Él tuvo, algunas personas dicen que Cristo nunca se enfermó. Pero
Yo sí creo que se debe haber enfermado. Sí creo que le debe haber dolido el estómago. Si le dolieron los latigazos, le tiene que haber dolido el estómago o la cabeza o cuando se desvelaba. O sea, él vivió en esa misma debilidad. Y no solamente eso, vino en semejanza, no igual que nosotros, porque él no pecó, porque no venía con ese pecado original, pero sí en semejanza a carne caída, a naturaleza caída, a carne de pecado. Con esas debilidades y esas flaquezas las experimentó siendo Dios. Por eso Filipenses 2 dice, él se rebajó hasta lo sumo, hacerse una criatura, pero una criatura débil, una criatura en semejanza, en una carne de pecado. Pero no solamente eso, sino que en carne propia experimentó la horrenda maldad del pecado. Cuando lees las noticias y dices tú, y ves a un tipo ahí, ¿verdad?, que asesinó a su madre o a su hermano, o sea, tipos que violan a sus hijas, que golpean a sus esposas, criminales que asesinan por ejecutarse y pelearse unos a otros, no les importa si matan niños, si matan lo que sea. Tú dices, qué horrible es el pecado. Cristo vino y experimentó el pecado en carne propia. Y yo no sé, la Escritura no menciona más que algunos incidentes, pero son suficientes. Experimentó la traición de Judas, la negación de Pedro. Experimentó la burla y la crítica y el cuestionamiento de los escribas y los fariseos. Experimentó que los sacerdotes que estaban ahí, deberían estar ahí para honrarlo a él, se burlaron de él y lo cachetearon. Experimentó la maldad de los soldados. En maldad, él recibió el pecado en carne propia. O sea, cuando viene en semejanza de carne de pecado, hermanos, o sea, Cristo vino al pecado. Quiero que lo vean así. Porque lo dice la Reina Valera, se me hace que tiene una mejor traducción, dice que Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y dice, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y este pasaje del Evangelio se me hace sumamente importante para nosotros. O sea, Cristo vino a resolver el problema del pecado de la creación. Miren, la Escritura la palabra de Dios fue dada al hombre. Se nos dio esta revelación a nosotros para que entendiéramos lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Y Pablo dice, y Cristo murió por mí. Pero aquí está diciendo, Cristo vino a condenar el pecado. Y más adelante vamos a ver en el capítulo 8 que Cristo vino a redimir toda la creación. O sea, el problema, Cristo no vino nomás para librarte a ti del infierno. Hay un problema cósmico en la creación. El pecado entró e infectó todo. Imagínense, Cristo vino a resolver ese problema. El pecado es el problema. Y cuando ahorita hablábamos de lo que es la condenación, dice que Cristo vino a condenar el pecado, como si Cristo hubiera venido a sentenciar a muerte al pecado. Hebreos dice, capítulo 9 de Hebreos dice, que Cristo se manifestó para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Vino a destruir el pecado. ¿Por qué digo yo que esto es tan importante? Porque si tú no entiendes esto, hermano, si tú no te cae este 20, entonces vas, como me pasa a mí muchas veces, a tomar a la ligera tu pecado en tu vida. O sea, el enemigo de Dios, el enemigo de muerte de Dios,
es el pecado, el cual Cristo vino a destruir. Cristo fue enviado por Dios a resolver el problema del pecado. A causa del pecado vino por el pecado, por eso vino. Si no hubiera habido pecado, Cristo no hubiera tenido que venir. Y a veces nosotros cambiamos la posición y entonces nos ponemos nosotros, Cristo vino a salvarme a mí. Sí, vino a salvarte a ti como parte de toda la creación de Dios y por amor de Dios a sí mismo y a lo que Él hizo, que cayó de manera particular, ¿verdad? La creación del hombre caído ahora por el pecado vino a resolver ese problema. Vino a justificar a Dios, vino a vindicar a Dios, vino a destruir al enemigo de Dios. Entonces, si nosotros no lo vemos así, nunca vamos a aprender a odiar nuestro propio pecado, lo que aún está dentro de nuestra carne, que es enemigo de Dios. El Espíritu Santo, la ley del Espíritu adentro de nosotros está en abierta enemistad y en guerra contra el pecado todavía permanente o residente o existente en tu vida. Velo así. El combate, hermano, no es una onda de que a veces me porto bien y a veces me porto mal y ahí la llevo. No. Hay una guerra declarada de parte de la ley del Espíritu, de parte del Espíritu Santo contra el pecado que está dentro de ti y dentro de mí. A mí me aclara muchas cosas. Yo tenía ya muchas ganas de volver a Romanos, hermano, porque esto yo lo necesito. Y yo quiero que todos nosotros entendamos qué hizo Cristo. Porque el versículo 4 aquí no lo está definiendo. ¿Qué hizo Cristo? ¿A qué vino? Vino a resolver el problema del pecado y la santificación. Y les voy a leer esto. A ver, lo voy a leer 2 veces porque es importante. La santificación es el proceso actual de Cristo trabajando en nuestras vidas como consecuencia de haber condenado el pecado en la cruz. Ahora va tras del pecado aún presente en nuestras vidas, ayudándonos por medio de su Espíritu a destruir la operación de ese pecado en nosotros hasta que sea eliminado por completo en la glorificación. Yo sé que dije muchas cosas y espero que lo hayan agarrado. La santificación es el proceso actual de Cristo trabajando en nuestras vidas como consecuencia de haber condenado el pecado en la cruz. Ahora va tras del pecado aún presente en nuestras vidas, ayudándonos por medio de su Espíritu a destruir la operación de ese pecado en nosotros o la expresión de ese pecado en nosotros hasta que sea eliminado por completo en la glorificación. Entonces, si eso es la santificación, si eso es lo que la ley del Espíritu está haciendo en nosotros, vino Cristo a condenar el pecado, vino a destruir el pecado, vino a enjuiciar el pecado, vino a sentenciar a muerte al pecado. ¿Para qué lo hizo? No lo hizo definitivamente para que ya entonces ya no nos importe la ley. No lo hizo para que entonces nosotros podamos pecar libremente, como lo vimos nosotros también en el capítulo 6. No lo hizo para que nosotros vivamos sin ninguna preocupación. Dice el versículo 4, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, el Espíritu Santo en nosotros hace toda la diferencia. El requisito de la ley que nosotros no podíamos cumplir, lo cumplió Cristo en perfecta obediencia y obediente hasta la muerte en la cruz. Y esa justicia se nos imputa a nosotros. Pero lo que está diciendo Pablo, ahora ese requisito se cumple en nosotros por medio del andar en el Espíritu, por medio del Espíritu.
En otras palabras, el nuevo pacto es: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, y ustedes andarán en mis ordenanzas. Fuimos salvados no para ser libres del infierno. Eso es una consecuencia. No fuimos salvados para que no recibiéramos la ira de Dios. Pues efectivamente no la vamos a recibir. No fuimos salvados para ser libres de la ley, para que ya entonces ya no nos preocupemos si pecamos o no pecamos, ¿verdad? Todas esas son consecuencias de nuestra justificación. Fuimos salvados para que glorifiquemos a Dios en nuestra vida, honrando su ley y siguiendo su voluntad y propósito en nuestras vidas. Fuimos salvados para recibir su Espíritu Santo en unión con Él, para que entonces vivamos ya no para nosotros mismos, sino para aquel que dio a su Hijo único por nosotros. Fuimos salvados para amarlo, agradarlo y servirlo por toda la eternidad, no nomás aquí. Entonces, lo que la ley no podía hacer, lo hizo Cristo Jesús, cumpliendo el requisito de la ley, liberándonos de esa ley, pero uniéndonos a Él, para que así como Él obedeció a Dios perfectamente, ahora Él en nosotros, por medio de su Espíritu, nos lleve a nosotros cada vez más a vivir una vida de obediencia. Por eso es que es importante en esa expresión andar conforme al Espíritu. Es importante y vamos a estar viendo cómo se manifiesta eso. Porque esto no es un qué tienes que hacer, sino que es nosotros, dice la Escritura. No andamos conforme a la carne, andamos conforme al Espíritu. Vamos que muchas veces, parece como que anduviéramos en la carne, pero el Espíritu Santo ya está en nosotros. Miren, les quiero terminar con esta ilustración. Yo en mi casa tengo 2 enredaderas. Son madreselvas y la madreselva da unas florecitas. Ya, los que ya tienen muchos años aquí saben que a mí me gusta la jardinería. Y si vivo frustrado porque en Ciudad Juárez, lo peor que puede ser es jardinero. Porque todo trabaja en tu contra. Esas madreselvas dan una florecita blanca que huelen muy parecido a lo que huelen los nardos. Si nunca han olido los nardos, pues es uno de los perfumes más hermosos que hay. Es muy difícil tener nardos aquí, pero algunas personas sí los logran tener y huele hermoso. Bueno, la madreselva huele poquito como un nardo, más ligerito, más suavecito. Tiene unas flores que a mí me encantan y nomás por eso las puse ahí. Bueno, yo amo lo que la madreselva me da cuando da esas flores. El problema es que por el clima, por las condiciones de la tierra, hay un hongo que se está comiendo mis enredaderas. En primavera se pone muy bonita, en cuanto se pone en verde, sale un hongo que hace que todas las hojas se hagan cafés y se sequen. Se lo chupa literalmente. Le chupa la vida a la madreselva. Tú me puedes decir, pues arráncalas, túmbalas. ¿A qué quieres estar batallando? Y yo te puedo decir, son mis madreselvas. El problema no es la madreselva, ¿qué es? El hongo. Y entonces, mi trabajo es luchar contra ese mal. Entonces piensa de Cristo, que te ve a ti y nos ve y dice: estos son mis hijos, creados a imagen y semejanza de nosotros. Yo los compré con mi sangre y son míos. Y yo seré su Dios y ellos serán míos, mis siervos. Y yo los hice para un propósito. Pero hay un hongo, hay un mal adentro.
que se los quiere comer y los quiere destruir. Y una vez fue Ricardo Levario y llevó un menjurje apestoso, negro, horrible, y se lo echó así en la tierra. Creo que hasta le echó a las hojitas así. Y me dijo, este hongo no se combate por fuera, se combate por dentro. La planta misma, dice, lo que le estoy echando no es veneno, es vitamina, para que la planta se fortalezca y pueda luchar contra ese mal que está en sus hojas. Y esa es una ilustración, a lo mejor un poco burda, a lo mejor no tan precisa, pero lo que hace Dios es decir, ese mal que está en ti no te lo va a arrancar, porque te tendría que matar. Para que se muera, te tengo que matar, porque está en tu carne y así naciste y lo heredaste de Adán. Lo que voy a hacer es que voy a poner mi espíritu en ti, la mejor vitamina que pueda haber, el poder que levantó a Cristo entre los muertos, lo voy a poner adentro de ti como una ley. Y ese espíritu en ti va a luchar y va a combatir contra ese pecado. Hasta el día en que tú estés conmigo, en donde ya no lo vas a tener más. Entonces el propósito, hermanos, no era como a veces predicamos el evangelio, como es que Cristo te ama tanto y quiere que esté contigo, quiere que tú estés con Él, perdón. Ya no quiere que sufras, no quiere que vayas al infierno y te quiere salvar porque te ama tanto. Cristo te ama tanto que dio su vida por ti para que tú puedas ser como Él. Eso es mucho mayor que simplemente se ha librado del infierno. Eso es lo que dice el capítulo 8. Cristo te salvó para que tú puedas ser como Él y vivas como Él, agradando a Dios Padre por toda la eternidad, glorificando a Dios. Es el propósito de la creación. Todo lo demás es consecuencia y es necesario, pero el propósito final es eso. Entonces, la santificación vista a esa luz es una cosa hermosa. ¿Que va a haber luchas? Sí. ¿Que va a haber tropiezos? Sí. ¿Que va a haber batallas? Sí. ¿Raspaduras? Sí, a veces. Pero el propósito de Dios está completamente y perfectamente bien establecido. Miren, nomás para darles el ejemplo, para terminar, le voy a pedir al equipo de alabanza que pase. Y tal vez podamos cantar esa misma canción, esa cuarta canción que cantamos ahorita, que habla precisamente de estas cosas. Fíjense lo que dice Tito. Yo les voy a leer Tito, para que vean que no lo estoy inventando, que este es el testimonio de la Biblia. Dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios, lo hemos estado hablando, capítulo 5 de Romanos, la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Gloria a Dios, hasta ahí siempre decimos amén. Pero luego dice que esa gracia, ¿a qué viene? Dice, esa gracia trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad es el pecado, es la maldad, negando la impiedad y los deseos mundanos, los deseos de la carne, vivamos en este mundo mientras estamos aquí, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Si tú no creías que Cristo era Dios, aquí lo está afirmando la Escritura, nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Noten el versículo 14 que nos dice ¿para qué? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Fíjense que no dice que se dio a sí mismo para que seas feliz, para que no te vayas al infierno. No, se nos hizo
para redimirnos de la iniquidad, para rescatarnos de lo que nos tenía atrapado, para liberarnos de ese pecado y ser purificados, para que seamos un pueblo para posesión suya y celosos de todo aquello que Él llama bueno. Para eso vino y se entregó.